Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro video más de Pedagogía desde casa. Hoy vamos a ver el tema de las corrientes pedagógicas activa y tecnológica. Bienvenidos. Y como lo dije hace un momento, hoy vamos a ver las corrientes pedagógicas activa y tecnológica, dos corrientes pedagógicas que están muy presentes en nuestro país, en Colombia, y que fueron muy importantes en el desarrollo de la escuela del siglo XX. Vamos a mirar un poco eso. Para ello, como siempre lo hacemos, vamos a abrir nuestro Jam. Bueno, hemos abierto nuestra Jam y como les decía hace un momento, vamos a trabajar el tema de las corrientes pedagógicas activa y tecnológica. ¿Listo? Esto es muy importante porque existen más corrientes pedagógicas. En Colombia, digamos, hay tres muy importantes. Estas son segunda y tercera. La primera es la católica, que en un video anterior ya lo habíamos visto. Esta tiene que ver con la corriente pedagógica activa y tecnológica. La corriente pedagógica activa va a aparecer más o menos a principios del siglo XX, ¿cierto? Y es una corriente, digamos que es un tipo de pedagogía que va a ser contraria a la pedagogía católica y a la pedagogía tradicional, ¿sí? Tenemos que estas pedagogías tradicionales surgen desde la misma creación de la escuela, más o menos en el siglo XVII, y fue el primer intento por educar en la institución escolar. Es decir, eran los primeros métodos que crearon para educar grupos de niños grandes de edades similares en un nuevo lugar que eran las aulas. Porque antes del siglo XVII a los niños no se les enviaba a los colegios. Fue a partir de este siglo que se comenzó a crear este proyecto de enviarlos a los colegios, de tener grupos grandes con un solo maestro en donde se explicaban varias asignaturas, y entonces los métodos que se llamaron tradicionales, y aquí llegaron por parte de la Iglesia Católica, por eso eran, digamos, metodologías de las corrientes pedagógicas católicas, tenían unos rasgos similares, ¿sí? Eran los primeros, estaban muy basados en la memoria, se enseñaba mucho la religión católica porque pues obviamente eran impulsados por ellos. Bueno, ahí en el video anterior lo van a poder ver. Pero entonces a principios del siglo XX llega también unas corrientes que vienen de Europa que van en contra de estas metodologías porque ya pues eran muy antiguas, tenían mucho tiempo y ya habían cosas obsoletas. Entonces llegan estas corrientes pedagógicas y van a decir que lo importante no es lo que el maestro sabe, sino lo que hace el niño. Entonces llegan comenzando el siglo XX. En Europa, uno de los grandes precursores de este tipo de pedagogías es María Montessori, una italiana, filósofa, médica, que comienza a trabajar con niños sobre otros estilos de aprendizaje diferentes a los que ya venían trabajando, que eran de esta corriente tradicional. Y se comienza a evidenciar de que el aprendizaje es el elemento más importante de la corriente pedagógica activa. Todos dirán, no, pues el aprendizaje, eso es obvio. Lo que pasa es que antes estaba centrado todo en el maestro. Entonces, sí, usted tenía que aprender, pero era lo que el maestro le dijera, cómo memorizar, cómo aprenderlo y cómo hacerlo. Aquí no. Al ser centrado en el aprendizaje quiere decir que está centrado en el niño. Cómo aprende, qué es lo que más le gusta hacer, qué diversas formas de aprender están. Entonces, la atención pasa de lo que hace el maestro a lo que comienza a hacer el niño. Por eso las corrientes pedagógicas activas tienen una importancia en la parte psicológica, ¿cierto? Porque pues van mirando el aprendizaje, cómo va evolucionando y se dan cuenta de que hay unos elementos muy importantes en el aprendizaje del niño que no estaban en las otras corrientes, como por ejemplo el juego. El juego lo vamos a ver muy marcado en estas metodologías que provienen de la escuela activa, de la corriente de la escuela nueva, de Montessori y de todos los pedagogos que surgen en esta época. También se va a hablar mucho de estimular los sentidos y la motricidad.
Desde niños, lo primero que se debe enseñar no es la memoria solamente, como se trabajaba antes, sino que aquí vamos a ver un fuerte trabajo en el juego. El niño aprende a partir del juego, esto es lo primero que van a decir ellos. Entonces, cuando juegas también aprendes. Eso era algo que antes no se concebía. Se pensaba que una cosa era juego y otra cosa diferente era estudio. El estudio tenía que ser algo más rígido, más de memoria, más de estar ahí repasando una y otra vez. Pero se descubre después que el juego está muy relacionado con el aprendizaje. Y el juego se puede dar de muchas maneras. Entre ellas está la estimulación de los sentidos. Vamos a ver que los niños comienzan a propiciar espacios, se propician espacios donde los niños huelen cosas, sienten los olores, ¿no? Ven muchos temas de colores, objetos, están en espacios donde tienen contacto con la naturaleza, donde pueden correr, donde pueden escuchar instrumentos musicales, y todo esto estimula sus sentidos, y a partir también de muchos juegos del cuerpo van a estimular su motricidad, su movimiento, y eso se dan cuenta los pedagogos que ayuda a su aprendizaje, va estimulando para que después pueda aprender otro tipo de cosas. Entonces, las aulas que se crean en las corrientes pedagógicas activas son aulas más cómodas para los niños, ¿sí? Con mayor espacio, con más materiales. Acá el uso de recursos es muy importante. Los recursos deben estar al alcance de los niños, ¿no? No tiene que ser solo al alcance del maestro. El tema del castigo ya no se da tanto como se hacía en las corrientes anteriores, sino que el castigo se manejaba de otra forma. Esto es muy importante en esta corriente. Entonces, llegan aquí más o menos al siglo XX, y una de las instituciones que más trabaja sobre esta corriente pedagógica es el gimnasio moderno, ¿no? Que hasta hoy en día lo conocemos y que ha sido muy importante en desarrollando corrientes de tipo activo, donde el estudiante es el sujeto activo de la relación pedagógica, ¿cierto? Bueno. Debo decir que después de mucho tiempo se comenzaron a hablar las corrientes pedagógicas tecnológicas. Y aquí quisiera decir algo, y es la importancia que tienen otros profesionales fuera de los maestros en el trabajo de la escuela. Algunos me dirán, ¿cómo así? ¿De qué se trata? Pues sí, cuando uno habla de la escuela y de que el estudiante está inmerso en este aprendizaje y el maestro en la enseñanza, hay unos profesionales que comienzan a estudiar eso que ocurre en la escuela. Entre ellos, los más importantes, los psicólogos. ¿Por qué son los más importantes? Porque son los primeros que se dan cuenta. Psicólogos, casi no lo logro. Que el aprendizaje es un tema del comportamiento humano y que se debe estudiar, y el ambiente escolar es muy propicio para estudiar el aprendizaje. Entonces entran los psicólogos a revisar cómo son las prácticas educativas y comienzan a sugerir al maestro cómo se debe enseñar, bajo qué métodos, bajo qué didácticas, con qué recursos, cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuáles son los mejores espacios, y digamos que comienzan a tomar un poco qué es la escuela. Se comienza a psicologizar la escuela, se llama eso. O sea, a pensarse bajo el saber del psicólogo. Pero no solamente esto. Llegan junto a los psicólogos otros profesionales muy importantes que son los sociólogos. Que de la misma manera van a entrar a mirar cómo es la escuela, cómo se relacionan los seres humanos en la escuela, las relaciones entre compañeros, entre niño y otro niño, entre niños de diferentes cursos, entre el niño y los padres de familia, los padres y los maestros, cómo son estas relaciones y cómo se construye la educación. Es un tema que comenzaron a analizar los sociólogos y también le dijeron a los maestros cómo debían trabajar en ello. Pero no fueron los únicos, también llegaron los antropólogos y comenzaron a estudiar y a mirar. Creo que me quedo con escrito, bueno, ya lo miramos, a mirar cómo debe ser el ser humano en frente a la educación. Y bueno, los filósofos de la educación, ¿cierto? Tenemos otros que son los administradores educativos y bueno, muchos más, muchas carreras que tienen que ver con las ciencias humanas comenzaron a aparecer acá y comenzaron a decir cómo debe ser la escuela. ¿Sí? Y bueno, dieron aportes muy, muy importantes. Pero también el maestro, que era
o es la persona, digamos, que se piensa en la educación y la pedagogía, ante toda esta gente que comenzó a opinar sobre cómo es la escuela y qué debía ser, el maestro se fue separando y terminó por allá, en un lado muy apartado. Entonces, ¿qué terminó haciendo? Haciéndole caso al psicólogo, al antropólogo, al administrador, al filósofo, al sociólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y su trabajo se limitó muchas veces en repetir lo que otros decían. Entonces, teníamos colegios donde el psicólogo llegaba, decía que tenía que hacer, pero entonces después llegaba el administrador, que era el rector o el coordinador, y le tenía que decir otra cosa sobre las normas, pero entonces las normas no tenían que ver con los parámetros del psicólogo, pero entonces llegaba el antropólogo y le decía otra cosa, y cuando llegaban los libros de texto que enseñaban a los niños, pues también decían otras cosas, y el maestro se volvía loco, ¿cierto? Eso era una locura para el pobre maestro. Y allí tuvimos un gran problema, y era ¿qué ocupa? ¿Cuál es el maestro? ¿Cuál es el puesto del maestro en ese papel de la escuela? ¿Cierto? Entonces, vamos a una imagen interesante que nos pueda decir esta crisis. La locura, un maestro así loco, que se le paran los pelos porque ya no sabe a quién hacerle caso. Pues nos dimos cuenta como maestros de que nosotros tenemos un saber propio. Pues sí tenemos que tener en cuenta las opiniones de todos ellos, pero hay un saber que nos respalda, y este saber se llama el saber pedagógico. Es algo que es nuestro dominio y que nosotros hemos sido estudiados para eso. Nuestro estudio nos permite hablar del saber pedagógico, y el saber pedagógico es aquello que nos permite generar lo que es la enseñanza, las didácticas, cómo se enseña. ¿Sí? Entonces respetamos todo lo que nos dicen estos profesionales, que también han hecho un trabajo muy interesante y muy bueno, pero junto a ellos también tenemos un discurso y un saber que queremos poner en marcha, y generamos un diálogo. Ya no solamente decir sí señor y hacer caso, sino que podemos argumentar y generar un diálogo que ayude a fortalecer la escuela. Estas corrientes pedagógicas son las que partieron en el siglo XX, y muchos de nuestros maestros tienen, digamos, estos rasgos, ¿no? Así como hay maestros que tienen la disciplina muy marcada y el papel de la memoria como en la corriente pedagógica tradicional, asimismo hay maestros que cumplen rasgos de la corriente pedagógica activa o tecnológica. ¿Listo? Espero que les haya gustado este video. Para mis estudiantes el trabajo va a ser el siguiente. Vamos a estudiar un poco más de fondo cuál es la corriente pedagógica activa y tecnológica. Y vamos a hacer una especie de cómic o de dibujo que nos ayude a entender la diferencia entre las tres. Es decir, ¿qué es la corriente católica, la activa y la tecnológica? ¿Qué las relaciona, pero qué las diferencia? Entonces, tres imágenes las pueden hacer en sus cuadernos. Vamos a fortalecer un poquito el dibujo creativo. Entonces, hacen su imagen en su cuaderno, lo colorean bien bonito, que se encuentre en cada dibujo qué características tenía cada corriente pedagógica para que uno encuentre las diferencias. Lo van a poner en su cuaderno, le toman una foto y lo suben a Classroom. Ese es el trabajo de cierre de nuestras corrientes pedagógicas. Espero que hayan tenido claridad en este documento. Si quieres indagar más o averiguar más, en Google puedes encontrar mucho material escribiendo la palabra corrientes pedagógicas en Colombia. Porque si no vas a encontrar otras corrientes que también son muy válidas, pero son de otros países. Entonces, si quieres buscar más para hacer un buen dibujo, corrientes pedagógicas en Colombia. Un abrazo a todos, que tengan una feliz tarde y cuídense mucho. Chao, chao.